Apreciados hermanos en Cristo, les saluda su hermano en Cristo, Marcos Escobar, del Ministerio La Crisis Final. ¿Qué tiempos más especiales en los que estamos viviendo? Estamos viendo el cumplimiento de grandes profecías. Y la profecía más grande es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día está cerca, queridos hermanos. En esta oportunidad estudiaremos un tema que tiene que ver con la ley dominical en la reforma laboral global. Este es un proyecto de ley en muchos países, pero ya es una ley en muchos países más. La reforma laboral global tiene como principal objetivo hacer del día domingo el día de descanso. Eso estudiaremos en este estudio. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos, Padre, por su palabra. Gracias por la dirección del Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Rogamos, Padre, que nos bendiga en este estudio. Gracias, Padre, por el mensaje de la verdad presente. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta noticia viene desde el país de Emiratos Árabes Unidos. Dubái, la nueva semana laboral de 4 días y las horas reducidas han comenzado. Recuerde que la iniciativa de la crisis final, la ley dominical, es de los Estados Unidos por mandato del papado. Y que todo el mundo seguirá el ejemplo de los Estados Unidos en hacer del día domingo el día de adoración para todas las religiones, para todos los habitantes del planeta. Y aquí tenemos un país que es mayoritario musulmán, Emiratos Árabes Unidos, siguiendo la agenda del papado. Vamos a estudiar una profecía acerca de cómo el papado cambió el mandamiento de la ley de Dios que manda que el séptimo día es el día del Señor, el día de adoración, el día de santificar, el día sábado, y que lo cambió para el día del sol, para el día domingo. ¿Cómo lo hizo? Introduciendo 3 días de descanso primeramente, para engañar a los judíos cristianos, a la religión cristiana, que guardaban el sábado, y hacerles creer que todavía estaban guardando el mismo día sábado, empezando a guardarlo desde el mediodía. Otros países desde las 3 de la tarde del sábado. Y al final, cuando este servidor creció en la religión católica, habían misas de sábado de noche. Era una obligación que todo católico yese a misa. Eso eran los últimos celebraciones que era históricamente una tradición católica, pero desde los tiempos en que introdujeron la adoración en día domingo, que empezaron por utilizar parte del sábado judío. Después se quedaron con sábado de noche, pero que ya es el día primero de la semana, ya es día domingo. Bueno, ese es el plan de las Naciones Unidas junto con el papado, que el día domingo sea día de descanso, y por eso están introduciendo 4 días laborales, 3 días de descanso. Y lo tienen bien hecho, porque saben que las catástrofes naturales irán en aumento y que el trabajo irá reduciendo y irá decayendo. En Éxodo 28 nos dice acerca de la semana. ¿Quién creó la semana?
No hay un astro que mida el tiempo para la semana. Sí lo hay para el día, para los meses, para los años, pero no para la semana. La semana está determinada por la palabra de Dios, que son 7 días y que el séptimo es el día sábado, el día de descanso. En Éxodo 28 están los mandamientos de Dios. ¿Quién los escribió? Los escribió el Espíritu Santo. ¿Quién dijo los 10 mandamientos? Fue el Señor Jesús. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque fue el Señor Jesús quien habló los 10 mandamientos allá en el Sinaí. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo, es el mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esta es la semana laboral. De acuerdo a la palabra de Dios, es el mandamiento. Cuarto, versículo 10, mas el séptimo día es el sábado para Jehová tu Dios. Es el día de reposo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, el día de reposo. Es un día bendito y es un día santificado. Y es el séptimo, no es el primero de la semana. Los discípulos bien lo entendían, que el Señor Jesús dijo, no penséis que he venido a cambiar, a abrogar la ley o los profetas. No he venido a cambiar, sino a cumplir. Eso es lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Y de hecho el Señor Jesús no cambió los mandamientos de la ley de Dios. Por eso los discípulos, y específicamente las mujeres que llegaron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Dice que el sábado ya estaba para comenzar, era día de preparación, un día viernes. Y como vieron que el día sábado estaba comenzando, y ves que en la Biblia la palabra de Dios dice que el día comienza cuando se oculta el sol, no a la medianoche como lo cambió el papado. El día comienza según la palabra de Dios cuando el sol se oculta. Las mujeres vieron que el sábado estaba para comenzar y regresaron a casa. Alistaron las especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Así dice Lucas 23:56. ¿Descansaron qué día? El día séptimo, el día sábado. ¿Conforme a qué? Conforme al mandamiento, que manda que el día séptimo es el día del Señor. El mandamiento de la ley de Dios no cambia. Y luego dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado en el día de la preparación. Entonces, ¿qué día regresaron al sepulcro? El primer día de la semana. ¿Cuál día es el séptimo? El sábado. No como ahora que la inteligencia artificial, el internet, están haciendo creer que el séptimo día es domingo. Eso es falso, eso es mentira. Eso es mentira para engañar al mundo entero, para introducir el día domingo como día del Señor, para engañar, si es posible, aún a los escogidos. No de balde el conflicto de los siglos, página 632, nos aclara cómo introdujeron el día domingo para que los cristianos fueran engañados. Y ahora los cristianos guardan el día domingo creyendo que están obedeciendo la ley de Dios. Están obedeciendo la ley del papado, pero no la ley de Dios. Dice, como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. ¿Quiénes usaron la ley? ¿Quiénes usaron las autoridades civiles para forzar a la gente a guardar el día domingo? La religión católica.
En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigencia por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. El Vaticano usa las naciones para que los gobiernos y los ejércitos de todas las naciones obedezcan a Roma, Roma papal. Ya tienen todo el poder en sus manos. Las Naciones Unidas le obedecen y ahora las religiones se someten. Hay un sometimiento de las religiones del mundo y de los gobiernos, que el que no acate las leyes de Roma es castigado. Es castigado de tal manera que la nación sufre. Castigo por medio de la economía, castigo por medio de las guerras, castigos por medio de los desastres naturales, que la mano del hombre está envuelta en todo esto también. Marcha para protestar por los líderes G7 atrae cientos de personas al centro de Calgary. Esto es en Canadá. Una marcha, ¿quién la organizó? La Iglesia Católica. La organizó el Vaticano. Envió un emisario, un cardenal, para organizar esa marcha, esa protesta. Mientras que se reunían los 7 presidentes de las 7 naciones más potentes del mundo. Y mientras tanto, hay una noticia que viene de Costa Rica. Dice, los países deben proteger el derecho humano a un clima estable. Esto es de parte de la orden de la Corte Internacional. Esta no es una corte local de Costa Rica, es una corte internacional. Es un tribunal interamericano de derechos humanos que tiene su sede en Costa Rica. Ellos dicen que los estados, los países, los gobiernos tienen la obligación de responder al cambio climático. Y ya no quieren andar con juegos. Esto es serio. ¿Cuántos desastres están aumentando? ¿Cuántas inundaciones destruyendo vidas? Incendios forestales. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo en Europa? Las grandes temperaturas, las altas temperaturas y muertes de seres humanos por el calor. Por tanto, este Tribunal Internacional Interamericano manda que los gobiernos del mundo protejan el derecho humano a un clima estable. En este gran y último capítulo de la historia de este mundo, se encuentra el conflicto entre Dios y Satanás. Y de por medio está el día sábado, porque en el día sábado está el sello de Dios. Y dice en el libro El conflicto de los siglos 673. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Una gran campaña de persecución contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Se unirá la religión y el Estado en cada país del mundo. Esto será universal, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, porque Estados Unidos está detrás de cada uno de los grandes eventos en este planeta.
Aquí tenemos el cardenal con estrechos vínculos con el Papa Leo XIV. Viajó a Canadá para apoyar las actividades, las marchas, las protestas pacíficas del G7. Es un cardenal peruano que trabajó en estrecha colaboración con el Papa Leo XIV y que ahora trabaja en el Vaticano y que participó en apoyar a los manifestantes pacíficos a medida que los líderes mundiales se reunían allá en la cumbre del G7 en Alberta, en Canadá. El cardenal se llama Pedro Ricardo Barreto Jiménez, tiene 81 años y ayudó a llamar la atención sobre lo que él llamó la crisis de la deuda ecológica. Ponga atención, la crisis de la deuda ecológica. Este es un plan papal de que los países más ricos perdonen la deuda externa a los países pobres. ¿Para qué? Para que ellos también acaten la ley de 4 días de trabajo, 3 días de descanso. Y por sobre todo, el día domingo, día de descanso para todo ciudadano, no solamente para los trabajadores del gobierno, los empleados gubernamentales, sino para todos, empresa privada, así como los trabajos del gobierno. Mire qué sucedió en Canadá. La cumbre estaba dispuesta para tener 2 días de reuniones, pero Donald Trump acudió y solo estuvo unas pocas horas y luego se marchó. Dice, Trump deja el G7 un día antes. ¿Para qué? Para concentrarse en la crisis de Irán. Dice, la Casa Blanca anunció abruptamente que Trump se iría temprano poco después de que Trump registrara una advertencia grave en las redes sociales. ¿Qué advertencia tan grave? Dice, Irán debería haber firmado el acuerdo. Les dije que firmaran. ¡Qué lástima! ¡Y qué pérdida de vida humana! Dijo Trump. Todos deberían evacuar de inmediato la ciudad de Teherán. Cuando un país no se somete a Roma, Estados Unidos lo castiga. Y esta guerra entre Israel e Irán es, de acuerdo a lo que Donald Trump ha revelado, es porque no quiso someterse. No los líderes políticos, ni tampoco los líderes de la religión, sino toda la masa popular en Irán. Debían someter al pueblo de Irán a los acuerdos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el plan de la ley dominical avanza en la oscuridad. Por eso, en el libro de Apocalipsis le llama que todos los reyes de la tierra cometieron fornicación con el papado. Cometieron fornicación. Significa que todo lo hicieron en secreto. Pero aquí Donald Trump revela por qué la guerra contra Irán. Porque no quisieron firmar un acuerdo. Y claro, muchos de los países árabes han firmado acuerdos. Acuerdos de hacer la paz con Israel. Acuerdos de introducir el día domingo como día de descanso. Muchos países musulmanes han estado introduciendo estas nuevas leyes. Continúa diciendo en el libro El conflicto de los siglos, página 632. A pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaba pocas dificultades. ¿Por qué? Porque la gente eran guardadoras del día sábado, la iglesia cristiana. Los primeros 3, 4 siglos, la iglesia cristiana en el mundo entero guardaban el día sábado. Y hubo protestas cuando el romanismo
intentó cambiar el mandamiento. Muchos se opusieron. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová. El séptimo día, sábado, es del Señor tu Dios, a fin de honrar el día del sol. Se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XII las iglesias de Inglaterra encontró resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Mire qué importante. Tiene que haber testigos fieles de la verdad en estos tiempos también. Si hay un predicador que se levanta con otro evangelio que no es el que hemos recibido, sea anatema. Y que haya protesta, aún en el mismo sitio que se está predicando, si no es de acuerdo a la verdad, que haya protesta. Como en tiempos antiguos en las iglesias adventistas, todo miembro que no predicaba de acuerdo a la palabra de Dios, se le llamaba la atención y en público se le reprendía para que aprenda a respetar la palabra de Dios. Y aquí los cristianos en Inglaterra protestaron contra este defensor del domingo. Así que sus esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiese apoyar sus enseñanzas. Se retiró de Inglaterra, pero después de un tiempo regresó. Después de un tiempo regresó, dice, cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo, con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Se afirmaba que ese preciso documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído del cielo y que había sido encontrado en Jerusalén, sobre el altar de San Simeón, en el Gólgota. Pero en realidad, ¿de dónde procedía ese rollo? Era del Palacio Pontifical de Roma. De allí procedía el engaño. Dice, la jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la iglesia. Así lo hicieron, introduciendo el error, las mentiras, los engaños. El emisario papal que visitó el G7 instó a los líderes, a los presidentes del G7, a seguir la campaña de protección laboral para cada ciudadano en el mundo entero y la campaña del perdón de la deuda externa para los países pobres. ¿Y cómo lo hicieron? Tuvieron una gran reunión en la que adoraron juntos. Esto es una sola religión. Adoraron juntas las religiones del mundo. Este fue un encuentro no solamente ecuménico, sino interreligioso, adorando, dizque, al mismo Dios, pero no al Dios de la ley de Dios, no al Dios de los cielos. Dice, la fe, el cambio climático y la justicia social ambiental. Un mensaje moral para los líderes del G7. Su eminencia, cardenal Pedro Barreto Jimeno, era el arzobispo de Huancayo, en Perú.
antes de que el Papa Francisco lo elevara al Colegio de Cardenales, que trabaja en Roma. Y luego, ¿cuál fue el llamado para las naciones ricas? Que tienen que pagar la deuda, que tienen que perdonar la deuda de los países pobres y que los países pobres deben someterse al desarrollo sostenible, al plan climático de las Naciones Unidas. Y que si no lo hacen, si no se someten, van a caer en desacato de las leyes internacionales y caerá sobre ellos el castigo, castigo debido, sanciones económicas, entre otras cosas. El cardenal les dijo a los allí presentes qué es lo que aconteció cuando él era cardenal en Perú. Un movimiento interreligioso en el que participé como arzobispo de Huancayo desafió a una empresa extranjera, sus trabajadores y el propio Estado peruano en defensa de la vida y la dignidad de las personas. En julio de 2012, la compañía que opera la fundición se declaró en bancarrota y dejó de operar. ¿Por qué? Por el movimiento interreligioso que le causó, ¿qué cosa? La bancarrota. Levantó a las masas populares y cayó en bancarrota. ¿Por castigo de quién? De Roma. Eso es lo que está declarando el cardenal. Este es un movimiento interreligioso en el que él participó y que vieron la caída de esta empresa por no someterse. En el libro El conflicto de los siglos, página 633, continúa hablando de cómo hicieron el cambio del día domingo. Dice, el rollo prohibía trabajar desde la hora novena, que es las 3 de la tarde, del sábado hasta la salida del sol el lunes, y su autoridad se declaraba confirmada por muchos milagros que eran milagros mentirosos. Tanto en Escocia como en Inglaterra se logró hacer respetar mejor el domingo, mezclándolo en parte con el sábado antiguo, pero variaba de tiempo, el tiempo que se debía guardar como sagrado. Un edicto del rey de Escocia declaraba que se debía considerar como santo el sábado a partir del mediodía y que desde ese momento hasta el lunes nadie debía ocuparse en trabajos mundanos. Así como lo iniciaron en Escocia. ¿Qué nos dice acá? El Concilio Mundial de las Iglesias pide acciones sobre finanzas climáticas, cancelación de deuda y justicia fiscal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La ONU, que es el brazo derecho del papado, así como lo es la nación de los Estados Unidos, en donde se encuentra la sede de la ONU, junto con el Concilio Mundial de las Iglesias, aquí tenemos la imagen de la bestia, unión de iglesia y Estado, que también buscan una sola religión mundial. Eso es la ONU, buscan una sola religión mundial. Quieren un solo gobierno mundial. Y ahora están declarando acá, Concilio Mundial de las Iglesias, ¿qué está declarando? La petición de Roma, la petición del papado, que haya una cancelación de la deuda para los países pobres y que haya una financiación para el asunto del proyecto climático, que haya una financiación por parte de los países ricos, que haya una cancelación de la deuda y que los países pobres se sometan a todo el proceso de la ley dominical, porque este es un proceso de la ley dominical que avanza en la oscuridad.
Dice este titular, la cumbre del G7 comienza con desacuerdos emergentes entre los líderes. Este es un titular que viene desde la China, pero esto no es nuevo. Cada vez que hay una cumbre del G7, la noticia es que no hubo nada, no sucedió nada. Todo terminó en desacuerdos. Esa es esa es la farsa, esa es la mentira, el engaño. Ellos no terminan en desacuerdos. Lo que sucede es que han cometido fornicación con Roma. Han avanzado en la oscuridad. Han tomado acuerdos que la gente no sabe. El pueblo de Dios sabe de qué es lo que han logrado y qué es lo que en qué han avanzado. Porque se miran los resultados unas pocas semanas después, unos pocos meses después. Se ve qué es lo que acordaron en secreto, qué firmaron en secreto. Y se mira en el hecho de que las naciones del mundo acatan las leyes que ellos acordaron en secreto. Aquí, según ellos, bueno, se trató de la lucha entre Israel e Irán, la guerra que ha acontecido. Pero es que cada vez que tienen una cumbre del G7, hay una guerra anteriormente. Siempre ha sido así. ¿Para qué? Para dar a conocer de que se han reunido para tratar la guerra. Pero es que así, esta es una reunión, es una cumbre que tiene su preparación de un año o más con anticipación, que tiene una agenda a seguir. No es algo que se les ocurrió a última hora, van a discutir la guerra de Irán. No, no es así. Eso es para dar a conocer al público algo que ellos no acordaron. Bueno, aquí dice que terminaron en desacuerdos, pero es que no era ese un punto de la agenda. La agenda que ellos llevaban era otra, que nosotros sabemos que se tiene que ver con la observancia del día domingo como el Día Internacional de Descanso y de Adoración. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Aquí está el desenlace de la reunión interreligiosa, que no fue una reunión para dialogar, sino una reunión para adorar. Dice, las religiones se unen para lanzar la cumbre previa al G7 en Calgary. Entre los rituales, mire que estos fueron rituales religiosos, adoración en conjunto y oraciones. Dice, entre los rituales de la fe incorporados en el servicio de adoración de apertura para el foro popular del jubileo G7, que se extiende hasta el 15 de junio, se extendió. Se encontraban una lectura en el Evangelio de Lucas, lectura de los versos del Corán, el sonido del shofar y, y música especial de reconocimiento de la tierra. Así que aquí tenemos qué cosa, adoración. Musulmanes, judíos, católicos y otros más, adorando juntos, haciendo oración en conjunto. Dice la noticia, habían voces y elementos de tradiciones musulmanas, hindúes, indígenas, judías, budistas, ajay, sijis, unitarias y cristianas. Esta era una sola religión. Estaban adorando juntas. Y los hay muchos que se mofan diciendo que no es posible que los musulmanes
lleguen algún día a adorar en día domingo, pero si ya lo están haciendo, ya están adorando juntas con las otras religiones. De igual manera los judíos. Esto es una sola religión. Y lo que quieren es una sola religión global para todos los ciudadanos, no solamente a nivel de líderes políticos. El rabino, que es de nombre Cantor Jain, de la comunidad judía de la congregación de Beth Saidek, entregó los otros comentarios importantes después de cantar versos de Levítico 25. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Proclamando el año del jubileo, pero este es el año del jubileo papal, que es cada 25 años, no es el jubileo de la Biblia. Y en este jubileo, la unificación de todas las religiones, en las que ellos hacen oración. ¿A quién? No le van a hacer la oración al Padre que está en el cielo, o al Señor Jesucristo, o al Espíritu Santo. No creen en el Espíritu Santo, que es el que escribió la ley de Dios en el Sinaí. No creen en el Señor Jesucristo, que es el que habló la ley de Dios en el monte Sinaí. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Guardan las religiones el día sábado, santifican el día sábado, adoran al creador del universo, del cielo y de la tierra. No, apartan su oído para no oír la ley de Dios. Y entre todos estos están los evangélicos, que dicen ser cristianos, pero no adoran en el día sábado. Se sometieron a Roma y están en desacato de la santa ley de Dios, en rebelión contra los mandamientos de la ley de Dios. A eso Dios le llama abominación. Mateo 15:9, el Señor Jesucristo dijo, pues en vano me honran. En el inglés dice, pues en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Una sola religión, un solo gobierno. ¿Por qué? Buscando la santificación del día domingo. Aquí nos dice este noticiero, un día libre para salvar el planeta. Sí, el día domingo es lo que ellos quieren que sea día de descanso para salvar el planeta. Esto es lo que podría significar una semana de 4 días para las emisiones de carbono del Reino Unido. Ahora, queridos hermanos, ha habido una campaña ya por más de una década, ha habido una campaña de introducir 4 días laborales, 3 días de descanso. Y esta campaña viene de Roma. Ahora ya está dando sus frutos, porque ya son muchas las naciones como gobiernos que han introducido ya 4 días laborales, 3 días de descanso. Y nosotros hemos visto que lo que ha sucedido en el pasado se repite, la historia se repite. Esto es acontecimiento profético. El pueblo de Dios debe despertar. Las cosas van a cambiar tan drásticamente, queridos hermanos. Va a haber escasez de empleo y van a haber turnos de empleo de 4 días semanales, de modo que el día sábado lo van a hacer obligatoriamente día de trabajo. Van a haber turnos de 4 días y 3 días de descanso, pero el día domingo lo harán obligatoriamente día de descanso y día de adoración para todas las religiones, para todos los ciudadanos del mundo, con grandes amenazas, amenazas de muerte, amenazas por incumplimiento de la ley internacional, amenazas de persecución. Usted no va a tener ningún derecho
a todas las comodidades de la sociedad. Ningún derecho a vivir libremente en la ciudad, a menos que se someta en trabajar el día sábado y reposar el día domingo, por ley de los gobiernos y por ley de todas las religiones del mundo que se acoplaron al mandato de Roma. Ahora veamos qué es lo que está sucediendo ahora mismo. Miren lo que ha pasado en estos últimos días, meses. 200 empresas del Reino Unido se inscriben en una semana laboral permanente de 4 días. Miren lo que sucede. Miren lo que sucedió en el pasado y vea lo que está por venir. En los Estados Unidos, muchos, pero muchos distritos escolares, ya por varios años, ya 2 años y más, que empezaron a trabajar 4 días a la semana y tener 3 días de descanso. Muchos distritos escolares. Ahora vemos que ya los hay, los gobernadores de estados que están introduciendo 4 días laborales, 3 días de descanso. Pero Estados Unidos ya había dado el ejemplo, que la profecía dice que en el asunto de la ley dominical, Estados Unidos dará el ejemplo a todas las naciones para que el día domingo sea día de descanso y de adoración para todos los países, para todo el mundo, para todo el globo. Aquí tenemos Newsom, que es el gobernador de California, el que se reunió con el Papa Francisco y que le dijo, vamos a trabajar de acuerdo al plan del Papa para proteger el medio ambiente. Él ordenó a los trabajadores, Newsom, a los trabajadores estatales que regresasen a las oficinas para trabajar 4 días a la semana en California. Pero después hubieron sindicatos de trabajadores que frustraron la orden ejecutiva de California que habría entrado en efecto desde el 1 de julio. ¿Por qué razones? Porque Dios detiene los vientos, porque Dios está deteniendo las fuerzas de este mundo para que el pueblo de Dios se aliste, se prepare antes de que sea demasiado tarde. Pero aquí vamos a ir mostrando lo que ha sucedido en las últimas semanas. ¿Cuáles países ya están como gobierno mandando 4 días de trabajo, 3 días de descanso? Japón. Japón comienza el régimen de 4 días de la semana laboral. Otros países que lo siguen para una mayor productividad y felicidad, dice así. Dubái, hemos empezado con esta noticia. Dubái de Emiratos Árabes Unidos anunció la semana laboral de 4 días de 4 días y medio y que la tendencia despega en Australia, porque Australia está listo ya. En Australia ya se hicieron los primeros ensayos, las primeras pruebas de 4 días laborales, 3 días de descanso. Eso es algo que todo australiano disfruta, 3 días, incluyendo el día lunes. Incluyendo el día lunes, a eso le llaman fin de semana largo. Pues aquí tenemos países musulmanes, países hindúes, países budistas, países de todo el mundo, buscando seguir en pos de Roma. Y aquí tenemos esta noticia que viene de Taiwán. Grupos exigen la semana laboral de 4 días, el 1 de mayo. Esta es noticia que viene de Taiwán. Aquí viene una noticia de Corea. Dice, el gobierno coreano promueve la semana laboral de 4.5, de 4 días y medio a medida que las empresas de construcción se preparan para los costos. Aquí tenemos países de Asia,
Rusia también está discutiendo ya la posibilidad de cambiar a una semana laboral de 4 días. Queridos hermanos, aún en el mandato de la ley de Dios que dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, las naciones ya están en rebelión contra los mandamientos de la ley de Dios. Las naciones ya están en desacato de la palabra de Dios. Ya han desafiado la ley de Dios. Han hecho vacía la ley de Dios. En Indonesia, dice el Ministerio de Indonesia, implementa la semana laboral de 4 días para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida. Luego, ¿qué tenemos acá? Noticia de China. Dice, una compañía de comercio electrónico en China implementa la semana laboral de 4.5 días, dice, y no prometió recortes salariales ni despidos. Ese es el plan de Roma. Ese es el plan de Roma. Mientras tanto, la reforma laboral en Colombia ya vio como resultado el día domingo como día de descanso. Y eso por mandato de Roma, por mandato de la Iglesia Católica. Miren lo que nos dice aquí el titular. Iglesia, esa es la Iglesia Católica, convoca a las cabezas del Estado para desarmar la palabra. Están citados el presidente Petro y Efraín Cepeda. Lo citaron a un almuerzo, lo citó el cardenal de Bogotá y les dijo la hora que tenían que estar presentes a la 1 de la tarde. Pero por ahí salen las noticias que el presidente Petro llegó 1 hora atrasado. Pero la convocatoria fue de parte del arzobispado de Bogotá y acataron a la convocatoria el presidente de gobierno, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda. Se reunieron, firmaron acuerdos y estos se reunieron el 15 de junio. A la semana entrante, los acuerdos que tuvieron en esa convocatoria dieron su fruto en la reforma laboral, una ley en la que hace del día domingo día de descanso obligatorio. Eso en Colombia. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra, aquí incluyen a los presidentes, como el presidente de Colombia, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Con quién? Con Roma, con la Iglesia Católica, con el papado. Han fornicado, han hecho acuerdos en secreto. La fornicación es un pecado que hacen en secreto las personas. De igual manera, esta es fornicación. Han hecho acuerdos en secretos que el público no lo sabe. Dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Nos dice aquí este titular, la iglesia logra sentar a la mesa a Petro y Efraín Cepeda, presidente del Senado. Miren qué interesante, algo que no sucedía desde los tiempos de la supremacía papal en la Edad Media, de que la iglesia manda y el gobierno obedece. La iglesia, el papado manda y los reyes se someten. Aquí dice, la iglesia logró sentar a la mesa a Petro y a Efraín Cepeda. Sí, y debatieron qué cosa, debatieron en Bogotá, debatieron el asunto de la deuda externa, debatieron el asunto del cambio climático. Dice, tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo de Estado
tienen en sus manos ahora la consulta popular. Si es que el Senado no aprueba esta semana una reforma laboral y el presidente decide derogar su decreto, esos escenarios de confrontación seguramente también pasaron por la mesa de la iglesia. Sí, aquí Roma les está mandando a que tienen que pasar la ley, hacer la ley de la reforma laboral. Este fue lo que acordaron en secreto. Y dentro de la reforma laboral, esta es una nueva ley en Colombia, está el descanso obligatorio en día domingo. Y tuvieron su reunión en el arzobispado. Una convocatoria de Roma y dio sus resultados. Dice, grandes protestas en Colombia en apoyo de las reformas laborales del presidente Petro. Interesante porque aún la fotografía no miente, lo hicieron enfrente de la catedral. Estas grandes protestas, grandes marchas. ¿Y qué sucedió a las pocas semanas, a los pocos días? La celebración, porque se acordó la ley dominical en Colombia por parte del gobierno. Nos dice el titular, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la revisión laboral después de 2 días después de 2 intentos fallidos. La reforma laboral en Colombia ya es ley. Bueno, ya deberíamos de decir, la ley de descanso en domingo en Colombia ya es ley. O el descanso dominical en Colombia ya es ley. Veámoslo por qué. La reforma laboral en Colombia es la ley dominical. Dice, el presidente Gustavo Petro sancionó el proyecto de ley de reforma laboral que atravesó un espinoso camino legislativo. La norma incluye medidas para consagrar la jornada laboral de 8 horas, aumentar el pago extra, esto es, aumentar el pago extra en domingos. Allí está la ley. Allí está la ley dominical, aumentar el pago extra en domingos. Es decir, castigar a los empleadores por hacer trabajar a sus empleados en día domingo. Deben de pagar extra. Deben de pagar extra. Pero no solamente eso. Hacer del día un día de descanso obligatorio y dejarlo establecido perpetuamente. Sin estorbaciones, sin ningún arreglo, modificaciones, sin ninguna enmienda, que quede perpetuamente establecido, obligatorio como día de descanso. Día de descanso obligatorio, el día domingo. Dice, pero denunciaron un nuevo mico en la reforma laboral que haría que miles de colombianos pierdan días festivos y el descanso los domingos. Dice, la sanción de la reforma laboral del 25 de junio del 2025 generó un intenso debate entre abogados laboristas que advierten que la nueva redacción del artículo 14 permite que el domingo como día de descanso obligatorio pueda trasladarse a cualquier día de la semana, lo que podría afectar el pago de recargos y la protección de los días festivos para los trabajadores. El día domingo es el día de descanso obligatorio. Pero dentro de ese documento que se firmó, esa ley, se introdujo un mico. Un mico, eso indica que fue una enmienda, una cláusula que se introdujo minutos antes de que se firmara la ley y que nadie lo sabía. Eso es un mico, que nadie lo sabía, pero se introdujo a última hora. ¿Para qué?
para que la gente proteste que el día domingo es el día de descanso obligatorio, para que la gente se levante en marchas, en protestas, para decir que el día domingo es el día de adoración obligatorio y que no deben trasladarse para otro día, que vienen 4 días laborales para todo el mundo, para cada nación, 4 días de trabajo, 3 días de descanso, pero que el día domingo permanezca está como estatuto perpetuo, que es el día de adoración y es el día de descanso, que habrán 4 días y que sean de turnos, de modo que el día sábado va a ser pisoteado. Por ley, en el mundo entero, el día sábado será pisoteado. Y harán forzosamente, obligatoriamente, que el día sábado sea día de trabajo y que si no se trabaja, sea castigado cualquier ciudadano que no trabaje en día sábado y aquel que no descanse el día domingo de igual manera. Queridos hermanos, el plan ya está hecho. Ahora lo están modificando, lo están echando a andar. Cada vez hay modificaciones, cada vez las hay, pero el plan sigue en marcha. Dice este noticiero, cambiar los domingos por otro día de la semana. Denuncian mico en la reforma laboral. Dice, los domingos puede ser de cualquier día de la semana. Así dice, los domingos pueden ser cualquier día de la semana. Esa es la interpretación que los abogados laboralistas le están dando a la redacción del artículo 14 de la reforma laboral, que eleva los recargos dominicales. ¿Qué recargos? Recargos dominicales. Recargo dominical le llaman a la ley dominical, porque ya está en comienzos. Y luego dice, pero que también abre la puerta a que los domingos se trasladen en el calendario, que el día domingo sea día martes, por ejemplo. Esta es la reforma laboral en México. Como parte de la reforma laboral el año pasado, se firmó la ley dominical en México y que se le llamó la prima dominical, que hace que los que trabajen en día domingo reciban doble el pago. Eso es la prima dominical. Dice, proponen eliminar horas extras y prima dominical ante una reducción de jornada laboral. La reducción de jornada laboral es global. 4 días de trabajo, 3 días de descanso. Pero en México han habido propuestas de eliminar la prima dominical. Eso no sucederá nunca. Lo que han logrado ya sigue en pie, sigue en marcha. La ley dominical en México se le llama la prima dominical. Y en Colombia, de igual manera, tiene que ver con el pago extra los domingos por cada trabajo. Así que, queridos hermanos, en este plan internacional mundial están las religiones y los gobiernos. Hacer del día domingo un día de descanso. Y aquí tenemos, para ir concluyendo, 10 países que ya adoptaron la semana laboral de 4 días. Iniciando por Emiratos Árabes Unidos, un país musulmán. Sudáfrica. Estos son los gobiernos que ya iniciaron 4 días laborales. España, Portugal, países católicos, Escocia. Recuerden qué es lo que aconteció en Escocia, el rey de Escocia, cuando por primera vez introdujeron el día domingo como día del Señor, pero que era el día del Dios Sol. En Escocia, por decreto del rey, hacían de que hubieran 3 días de descanso, empezando desde el sábado hasta el lunes.
3 días de descanso para introducir el día domingo. Ahora en Japón, de igual manera, en Nueva Zelanda, todos estos países ya tienen 4 días de trabajo, 3 días de descanso. Islandia y también Australia, Bélgica. Mire si Europa no avanza en la ley dominical. Y ahora hemos visto que en los países asiáticos, en los que no pensábamos, como China, Corea, Japón, Taiwán, Indonesia, Rusia. Salmo 119, versículo 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y en el espíritu de profecía leemos que esta es la oración de David y que es la oración que el pueblo de Dios tiene que estar haciendo en estos tiempos. Tiempo es de actuar, oh Dios, para que Dios castigue las naciones, que Dios castigue la impiedad, la maldad, que Dios castigue la crueldad, la maldad de las naciones. ¿Por qué? Porque han invalidado su ley. La protección del Espíritu Santo está siendo retirada de las naciones. Y vemos cada mes, cada semana, los grandes desastres naturales que van en aumento. Estamos viendo todo esto, las inundaciones, terremotos, tornados, hambre, sequías, grandes incendios. Estamos viendo esto que está en aumento. ¿Por qué? Porque las naciones han invalidado la ley de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, repitiendo cómo empezamos. Página 673. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Mis queridos hermanos, empecé diciendo vivimos en tiempos solemnes y especiales. Gracias damos a Dios que cuando veamos estas cosas suceder, levantemos nuestro rostro, porque nuestra redención está cerca. Tanto sufrimiento, tanta maldad, tanta muerte, aún por parte de que el ser humano confía en el hombre. El hombre confía en el hombre. Tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta maldad. Y queridos hermanos, nuestra oración debe ser constante. Señor Jesús, ven pronto, que Dios nos dé el sello del Dios vivo para permanecer fieles en la verdad, amando a Dios por sobre todas las cosas. Y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es nuestra plegaria, es nuestra oración de continuo pidiendo que Dios dirija mi vida, que perdone mis pecados, que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida del Cordero, de modo que yo no reciba la marca de la bestia, que todo aquel que no recibe el sello de Dios recibirá la marca de la bestia. Queridos hermanos, es nuestro deseo seguir trabajando para el Señor. Y en esto pedimos sus oraciones. Que Dios nos bendiga y nos prepare. Oremos. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias inmensamente por este gran mensaje que nos da a nosotros para estos últimos días. Rogamos, Padre, su protección y bendición por este mensaje, por los hermanitos que alguna vez escucharon estos temas y que no continuaron. Rogamos también por ellos. Pedimos su protección sobre su pueblo, por los líderes en la iglesia adventista.
por los hermanos en la iglesia adventista, que nos guarde en todos nuestros caminos. Suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos. Es nuestro deseo que nos preparemos para el pronto retorno de nuestro Señor Jesús. Levantemos nuestro rostro en alto porque nuestra redención está cerca. Que Dios les bendiga. Es nuestro deseo y es nuestra oración. Amén.